La carta a los Corintios capítulo 11 y vamos a dar lectura a los versículos del 17 al 22. Primera carta a los Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 22. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Veo algunos hermanos todavía buscándolo. Primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante. Muy bien, damos lectura a la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que hagan manifestaciones entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Señor, te damos gracias por tu santa palabra esta tarde, Dios mío. Te damos gracias también por el privilegio que tenemos de participar de este tiempo especial de la cena del Señor, dedicada, Señor, a ti, a tener comunión primeramente contigo y los unos con los otros. Te pido, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Dios me los bendiga a todos. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Es para mí un privilegio compartir con ustedes esta palabra. Hace 2 meses, hermanos, exactamente, el pastor Álvaro nos predicaba justamente lo que significa la cena del Señor, y fue un tiempo de mucho aprendizaje, ¿verdad? Justamente lo que mencionaba hace unos minutos atrás al decirnos, ya no celebramos la Pascua, nosotros celebramos la cena del Señor. Y hermano, créame que para mí pues ha sido muy enriquecedor leer una vez más este episodio, ¿verdad?, de la carta a los Corintios, específicamente el capítulo 11, todo el capítulo 11, lleno de mucha información importante sobre lo que es la cena del Señor. Y qué bonito que ahora tenemos muchas herramientas para buscar más información acerca de estos temas. Y resulta ser, mi hermano, que cuando empiezo a leer la carta, me doy cuenta que la carta empieza bien bonita. Imagínese usted que el apóstol San Pablo llega y les dice en el capítulo 1, siempre en primera carta a los Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y de repente les dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Mire qué bonito, hermano, cuando a uno, ¿verdad?, lo llaman para felicitarlo. Qué chévere cuando a uno le dicen, hey viejo, vení, mira, buen trabajo, fíjate que te quería felicitar porque lo que te pedí lo hiciste y lo hiciste bien. ¿Cuántos de nosotros, verdad, en algún momento determinado, nuestro jefe, nuestro supervisor, alguien que tiene un mayor rango nos ha dicho esas palabras? Ay, uno se siente súper bien, ¿verdad? Uno no cabe. Los padres, ¿verdad? Qué bonito que tengamos esa costumbre, esa cultura de decir a nuestros hijos, mi amor, barriste, te felicito, ¿oíste? Cualquiera pudiera decir, ve, si es su obligación, que haga algo, si aquí vos lo comen de choto. Pero hermano, créanme que alimentamos el espíritu de nuestros hijos cuando utilizamos ese tipo de expresiones, cuando damos las gracias, ¿verdad?, por cosas que se supone que están obligados a hacer. Pero qué bonito, porque el apóstol San Pablo hace lo mismo, ¿verdad?, con los corintios, y de una forma paternal, utilizando, ¿verdad?, un lenguaje que Reina Valera lo traduce de esta manera y dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y mire, le dice, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Yo creo, hermano, que la mayoría de nosotros acá uno de los problemas más grandes que tenemos, y hablo como cultura latinoamericana, es que no sabemos seguir las indicaciones, no sabemos seguir instrucciones. Pero el apóstol San Pablo empieza este capítulo 11 diciéndoles, los felicito. Es más, este lenguaje tan retórico que utiliza Reina Valera dice, los alabo. ¡Qué barbaridad! Ustedes han seguido las instrucciones tal como se las entregué.
Pero a medida va avanzando, ¿verdad? Esta carta, este capítulo 11 más bien de la carta a los Corintios, llega el momento del versículo 17 donde los autores, ¿verdad? O los traductores de esta versión Reina Valera titulan este espacio abusos en la cena del Señor. Inmediatamente el apóstol San Pablo cambia y dice, versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, en pocas palabras les dice, ¿verdad? Pero agárrense bien porque aquí viene el regaño. No os alabo. En esto sí están mal. Aquí se han fallado. Aquí se han cometido un montón de errores. Todo eso les está diciendo el apóstol San Pablo en estas palabras. Y les dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Mi hermano, esta tarde al predicar este mensaje y hablar de estos versículos del capítulo 11 de primera carta a los Corintios, mi objetivo, hermano, únicamente es, una vez más, ¿verdad?, recordar algunos aspectos que usted y yo ya sabemos, los vamos a estar estudiando a lo largo de este mensaje. Y la mayoría probablemente usted ya lo sabe, porque bendito Dios estamos en una iglesia donde se nos predica la palabra de Dios. Y usted tiene mucho conocimiento de la palabra. Usted sale aquí, hermano, porque a lo largo de estos 14 años, pues usted ha recibido buena palabra del Señor. Y entonces muchas de estas cosas usted ya las sabe, pero la cosa no es saber, la cosa es poner en práctica. Entonces, hermano, cuando empiezo yo a leer esto, ¿verdad?, me doy cuenta que estos abusos de los que habla el apóstol San Pablo se refería en parte a lo que usted ya sabe, que en esos tiempos la cena del Señor no era esa copita que usted recibe de un juguito de uvas, no era esa galletita, ¿verdad?, tan graciosa en forma de pescadito que se le entrega, sino que era un banquete. Y según, ¿verdad?, los registros históricos que se leen ahí, se nos narra que la persona más pudiente, la que tenía una casa más grande, ¿verdad?, decía, hey, hagamos aquí la reunión, tengamos aquí la cena, compartamos aquí. El ágape se menciona en alguna parte de la Biblia, y entonces esa persona que tenía espacio, que tenía una mesa muy grande, ¿verdad?, hacían aquel gran banquete, había comida de todo, imagínese usted un buen buffet, y de repente dice que, claro, ¿verdad?, si yo soy el que voy a organizar este buffet, yo rápido le mando un WhatsApp ahí en el grupo a los más cercanos, ¿verdad? Hey, se vienen tempranito. Hey, ¿a vos qué te gusta comer? Hey, ¿vos qué es lo que querés de beber, verdad? Había de todo. Entonces, claro, los primeros en llegar eran los más allegados al dueño de la casa que estaba patrocinando la cena, y por ende también las personas adineradas que probablemente ese día no tenían que madrugar para ir a trabajar, llegaban, ¿verdad?, temprano, a tiempo, y empezaban a comer, hermano, y a beber, porque lo que le damos a usted aquí es una copita de vino, ¿verdad?, de jugo de uva, que si usted lee la etiqueta, ¿verdad?, ahí solo dice que es colorante artificial morado número 5, ¿verdad?, una gran dosis de azúcar y agua, y eso es todo. Ahí no crea usted que por más que lo deje añejando, ¿verdad?, un par de meses, va a agarrar otro saborcito más alegre. No, pero ellos sí, hermano, tenían vino de buena calidad, vino artesanal, de tal manera que se embriagaban. Y entonces, hermano, el apóstol San Pablo, ¿verdad?, empieza a ver esto y dice, ¿cómo los voy a felicitar por eso? No os alabo, dice. ¿Cómo los voy a alabar por esto si se congregan no para lo mejor, sino para lo peor? Y el versículo 19 dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto que entre vosotros los que son aprobados. En pocas palabras, hermano, decía el apóstol San Pablo, está bueno que se peleen de vez en cuando, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver quién es quién. Amado hermano, cuando en una iglesia hay hermanos que tienen algún altercado o se han visto, ¿verdad?, en una rencilla ahí por cualquier cosa, se supone que el que es más conocedor de la palabra, el que tiene más tiempo de ser cristiano, el que tiene más tiempo de recibir palabra de Dios, el más maduro en la fe, es el que cede. Probablemente el otro esté equivocado, probablemente él tenga la razón, pero dice el apóstol San Pablo, aquí se va a ver, dice, quiénes son entre vosotros los que son aprobados. Entonces le decía, hermano, cuando le hablo de estos aspectos históricos, probablemente la mayoría de usted ya lo conoce porque aquí mismo en esta iglesia se nos ha predicado.
Usted ya tiene esa idea, ¿verdad? Ese concepto que la cena de la que se habla, de lo que leemos acá en 1 Corintios, que lo que leímos ahí, ¿verdad? En Lucas, en realidad era una cena, ¿verdad? Porque dudo mucho que usted me diga un día, Pastor Luis quiere ir a cenar a nuestra casa. Ah, sí, muchas gracias, hermano. Y me dé un vasito, ¿verdad? Y un pedacito de galleta. Y eso es todo. No, ¿verdad? Se dice cena porque era cena. Pero había todo este tipo, hermano, de abusos. Había todo este tipo de desorden. Había, hermano, esta situación tan compleja donde lo que existía, hermano, era una evidente, digámoslo así, un evidente clasismo. Donde los más pudientes, ¿verdad?, eran los que más lograban. Donde los más allegados al dueño de la casa, al que organizaba todo, eran los que más comían y se embriagaban. Y no era para conmemorar entonces la cena del Señor. Se les olvidaba ya, ¿verdad?, después de 2 o 3 botellas, se les olvidaba qué era lo que estaban celebrando. Y había desórdenes. Se dice la palabra incluso que algunos se quedaban con hambre. Algunos, ¿verdad?, ya no alcanzaban nada. Mientras que otros, ¿verdad?, hasta se quedaban dormidos ahí de tanto comer y, como ya dije en otra ocasión, de tanto beber. Entonces, hermano, le decía al principio, aparte de darle todos esos aspectos históricos que usted ya conoce, mi objetivo también esta tarde es hacer un pequeño paralelismo de lo que significa, número 1, hermano, la institución, ¿verdad?, la cena del Señor, que obviamente usted y yo tenemos que guardar toda la reverencia de vida. Pero también es mi objetivo, hermano, hacer una pequeña comparación, un pequeño paralelismo entre lo que significa venir a la iglesia, lo que significa congregarnos. Fíjense, yo llevo la cuenta, hermano, desde que vine acá a la iglesia el año pasado, solamente he faltado en 2 ocasiones. Y han sido por cuestiones puramente o laborales o ministeriales. En una de ellas, pues incluso andábamos allá con mis hermanos Luna, en la iglesia del pastor Mejía, allá en Berlín, Usulután. Tengo que decir que también nos llevaron a pasear, fuimos a conocer la Laguna de Alegría, pero andábamos en cosas ministeriales, andábamos haciendo ahí una entrega de unos juguetitos para los niños. Y yo recuerdo, hermano, justamente que cuando no he estado en alguno de los cultos, yo siempre me pregunto, ¿verdad? Trato de ver, trato de conectarme, es mentira, uno va platicando ahí con los demás, usted no va a ir conectado, y uno se siente incómodo de faltar a la iglesia. Porque se nos ha dicho aquí, hermano, en repetidas ocasiones, venga usted expectante, con expectativa, deseoso de aprender más. Y yo, hermano, tengo que decirle esto, obviamente todos aprendemos de formas diferentes, obviamente todos almacenamos información de forma diferente, pero qué bonito sería, hermano, que cada uno de nosotros, de ese mensaje que se nos predicó hoy, hiciéramos el esfuerzo y el ejercicio del día de mañana, acortarnos, ¿verdad?, de 2 o 3 puntitos de lo que aprendimos del culto. Y por eso la importancia de muchas veces tomar anotaciones. Yo sé que hoy en día la tecnología pues nos gana y entonces nosotros vamos sacando ahí, ¿verdad?, el celular y ahí vamos tomando notas. Hay celulares que incluso usted puede escribir así con un lapicito encima y él se lo traduce, ¿verdad?, una letra legible. Hermano, que nosotros vengamos a la iglesia a ponerle el énfasis que debe tener el deseo de venir al culto, a recibir palabra de Dios. Así como esta gente había perdido ya la intención de adorar a Dios a través de ir a compartir la cena del Señor, sino que iban a hacer ese desorden, sino que prácticamente iban por la comida. Así usted y yo, hermano, deberíamos de reconocer que muchas veces hemos perdido, hermano, el rumbo de lo que significa venir al culto. Debería preguntarse usted, ¿por qué voy a la iglesia? Fíjese qué interesante. El apóstol San Pablo lo que le está diciendo a los corintios es, ¿y ustedes de verdad saben lo que es tomar el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Verdad que ustedes ya se los olvidó? Les está diciendo. Ustedes lo que hacen es un relajo. Unos comen de más, unos beben de más y otros se quedan con hambre. Eso no es la institución de la cena del Señor.
Entonces se les ha ido por alto lo más importante, tener esta comunión los unos con los otros y tener comunión para con Dios. Entonces la gente, hermano, cuando ya decían, ¿verdad?, que iba a haber el ágape o la reunión o el tiempo de compartir la cena del Señor, lo menos que iban pensando es, vamos a ir a compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo primero que iban pensando era, hermano, llegar rapidito para agarrar las mejores cosas de comer. Entonces la pregunta esta tarde, ¿y usted, hermano, cómo viene a la iglesia? ¿Viene de verdad con el deseo de, ya es la hora de llegar al culto, qué bonito, qué chévere, ay, gracias a Dios, ya voy temprano, ya me tomé un cafecito, ¿verdad?, para agarrar pilas, algunos vamos a la casa, almorzamos, tomamos una siestecita, una ducha, ¿verdad?, para venir a nuestro culto de la tarde, deseosos, ¿verdad?, de lo que vamos a recibir? Así como la Santa Cena, hermano, es comer y tomar, así como era antes, ¿verdad?, un banquete, le digo, así deberíamos de venir nosotros expectantes a recibir un banquete de la palabra de Dios. Fíjese que hay, al menos, hermano, en una búsqueda rápida, no exhaustiva, sino rápida, al menos 50 versículos de la Biblia que comparan la palabra de Dios con alimentos. Y solamente rápido le leo algunos. Mire, 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Mire, hermano, qué cosa más poética, más hermosa, más fácil de entender. Un bebé recién nacido, hermano, si solo prendido de la mamá quiere pasar, ¿verdad? Y llora, pues, ¿verdad? Y está ahí y medio ya se duerme y le sacan la chichita y pega el grito para que se la vuelvan a poner. Y dice 1 de Pedro, ¿verdad?, así como esos niños recién nacidos deseen, dice, que deseen esa leche, ustedes deseen la leche espiritual, la no adulterada, es decir, la palabra del Señor, para que por ella crezcáis para salvación. El Salmo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Fíjese, hermano, que no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Uno a veces se quedó con un poquito de hambre. Usted comió bien en su casa, pero ya en la tarde usted tiene un poquito de hambre y aquí hay dos teams, ¿verdad?, como dicen ahora, dos grupos, dos equipos, los team salado y los team dulce. Ajá, alguno, ese vasillito con un pedacito de semita y un café, ay, qué rico, dice, ¿verdad? Algo dulce, un pedazo de una semita, puede ser un pan dulce, pero otro anda buscando algo saladito. Y ahí vamos, en la colonia, viendo dónde está aquella cocinita que hacen de un barril y encima hay una gran cacerola con aceite, ahí están los pastelitos, ¿verdad? O yuca frita, y entonces usted dice, yo quiero algo saladito, y con eso se me quita. Pero el escritor, hermano, de este salmo dice que la palabra del Señor, las palabras de Dios son dulces como la miel en mi boca. Así, hermano, como usted anda deseando a veces un antojito, una yuquita frita, unos pastelitos, un pan dulce, así que deseáramos nosotros la palabra del Señor. Hace unos minutos atrás, fíjese, yo le confesaba al pastor general y le confieso ahora a usted, qué tremendo, ¿verdad? Porque me voy para la casa, empiezo a leer otra vez la primera carta a los Corintios, preparo mi almuerzo, yo, al igual que algunos de ustedes, hermano, no me siento al comedor a comer, sino que ahí en el sillón tenemos una mesita, ¿verdad? No sé si usted hace ese desorden que hago yo, obviamente, pastor Álvaro, las disculpas del caso, y mi hermana también, perdonen, o yo sí ahí como, ¿verdad? En el sillón. Y a poner, ¿verdad?, una predicación que me llene también sobre esta carta a los Corintios para seguir escuchando. Y yo le decía al pastor, ¿verdad?, hermano, te confieso que me gustaría todos los días leer la palabra y llenarme más de la palabra, así como cuando sé que tengo el compromiso de exponerla, de predicarla, de llevar un mensaje a la congregación. Me avergüenza, ¿verdad?, decir, sí, que qué lindo es leer la Biblia. Imagínense que solo leer el capítulo 11 de principio a fin, hermano, si es que yo ando 1,000,000 de cosas que quisiera decirles, no nos alcanza el tiempo y a mí, verdad, que no me gusta hablar. Entonces, pero cada uno de nosotros, hermano, deberíamos desear así la palabra de Dios. Esto está bueno, dice uno.
nosotros tenemos expresiones, ¿verdad? Al menos con el pastor Ronnie lo hago muy a menudo y le digo, sin mencionar nombres de los predicadores, hermano, pero le digo, qué bárbaro este hombre, es que hasta la voz, qué dulce, cómo habla, cómo predica, cuánto conocimiento, cómo se sabe, ¿verdad? Que todo lo que él tiene lo expresa de buena manera, porque no es lo mismo, hermano, tener un gran conocimiento que saberlo explicar o que saberlo enseñar, porque hay personas que saben muchas cosas y a la hora de explicarlas no lo saben. De hecho, hermano, yo no quería contar chistes, fíjese, pero vi un meme y se los voy a contar. Dice que viaja un hombre, ¿verdad?, al pasado y dice, lo logré, dice, llegué, tengo que buscar al Señor Jesús. Y le dice, Señor Jesús, esta noche te va a traicionar uno de tus discípulos y es Judas, le dice. Y el Señor Jesús le dice, qué bueno, ¿es Judas Tadeo o Judas Iscariote? Ay, Dios, dice. Bueno, el que entendió, entendió. Y ya no podía regresarse. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros con la palabra de Dios somos así, ¿verdad? Tenemos el conocimiento, pero no lo sabemos explicar. Y yo a veces, hermano, escucho mensajes de predicadores que qué bárbaros, qué don tienen de la palabra. Y yo esperaría, hermano, que cuando el pastor Ronnie o cualquiera de las personas que estamos aquí al frente le preguntamos, ¿cuántos mensajes escuchó esta semana? Que por lo menos dijera, quiero ver. El miércoles en la mañana y voy oyendo yo un mensaje. Ojalá que así fuéramos. Pero a veces, hermano, esa radio del carro solo se puede la KL, ¿verdad? Para oír los partidos. Solo se puede la radio ranchera, no sé si todavía existe. La YXY todavía existe, hermano. La femenina. No saben de lo que les estoy hablando, bueno. Pero qué bueno sería, hermano, que usted ande allí en su radio, ¿verdad? Escuchando mensajes, sermones. O si usted tiene un buen plan de internet, ¿verdad? Donde usted puede ir escuchando los mensajes de aquí de la iglesia toda la semana, volverlo a oír, porque usted dice, hey, el mensaje de ayer, no, este no es, pues el del domingo ha de ser, no, era el del viernes, y usted busque y escucha mientras va en el bus con sus audífonos, ¿verdad? Hoy que tenemos un poquito más de libertad de sacar el celular en el bus sin miedo, escuchando palabra, recibiéndola, como dice acá, hermano, el escritor, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Juan capítulo 6, fíjese, dice en el versículo 27, trabajad, dice, no por la comida que perece, hermano, porque trabajamos todos, por la comida, por eso trabajamos todos, para llevar el pan a nuestra mesa. Esa es la razón principal por la cual trabajamos. Si sobra, pues, ¿verdad? Ahí nos compramos que sea una camisita ahí en la Megapaca o qué sé yo, ¿verdad? Pero lo importante es la comida. Y fíjese, hermano, que Juan dice en el capítulo 6, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre, la cual el Hijo del Hombre os dará. Es decir, su palabra, la palabra del Señor, recibir esa palabra. Ezequiel capítulo 3, me encantó más. Y hasta aquí me voy a quedar, hermano, porque yo en una búsqueda rápida encontré más de 50 versículos que hacen alusión de la palabra de Dios como la comida. Y dice Ezequiel 3:3, dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y mira qué lindo, dice, y lo comí, dice. Y fue en mi boca dulce como la miel. Le comentaba yo al pastor Ronnie que conoció a mi abuelita. Mi abuelita, una mujer cristiana del campo, hermano. Una mujer que nunca fue a la escuela. Una mujer que cuando conoció la palabra del Señor dijo, tengo que aprender a leer. Y el milagro es, hermano, que ella en la Biblia empezó a aprender a leer. Fíjese, buscó a alguien que le ayudara. Y como no sabía mucho, ¿verdad? Acuérdense, cuando uno es niño, está aprendiendo a leer. La abuela así leía, como que era una niña y decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, y se tardaba, hermano, hasta 15 minutos en leer un versículo y al final lo volvía a repetir y decía, ya de corrido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decía la abuela al final de la lectura, qué preciosa es tu palabra, Señor. Y en todo eso, hermano, las tías ahí haciendo oficio, caminando, dándoles de comer a los pollos, los hipotes ahí molestando. ¿Cree usted que esa palabra no les quedaba penetrada? La escuchaban, la recibían. Esta mujer, ¿verdad?
con poco conocimiento de las letras, con poco conocimiento escolar, entendió lo que Ezequiel decía en el capítulo 3, versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice: y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. Qué lindo, hermano, cuando uno termina de leer la palabra y siente que le satisfizo. Qué bonito, hermano, cuando nosotros comemos y decimos: qué rica estaba esta comida, si yo quisiera tener otro estómago, ¿verdad?, para seguir comiendo, porque estaba tan bueno. Así deberíamos de terminar nosotros, hermanos, de leer la palabra de Dios. Así deberíamos de terminar nosotros cuando salimos de un mensaje, de un culto. En lugar de estar viendo la hora para calcular, vamos a ver, este va a tardar unos 5 minutos más. Entonces el culto no va a terminar a las 6:30, va a ir terminando a 6:35. Van a dar refrigerio. Y usted haciendo planes en vez de eso, hermano. Deberíamos de decir nosotros, como muchas veces hemos dicho: hermano, si es que el predicador, ¿verdad?, estaba ahí. No estoy hablando de este servidor, hermano, yo aquí soy el más inútil de los inútiles, pero cuando alguien nos está predicando la palabra y uno dice: no, hombre, yo hubiera querido que siguiera. Cuando hay pastores que quedan, ¿verdad?, y dice: bueno, hermanos, dicen justamente el pastor que yo estaba oyendo hoy temprano decía eso, ¿verdad? Y por cuestiones de tiempo, dice, hasta aquí nos vamos a quedar. Y cuando estamos aquí en el culto también se nos dice eso. Y yo sé que muchos de los que están ahí sentados dicen: ay, cómo quisiera que continuara. Qué bueno estaba esto. Qué delicioso, ¿verdad? Me ha quedado ese dulce en la boca de la palabra del Señor. Amado hermano, el apóstol San Pablo le estaba diciendo al pueblo: miren, yo a ustedes los felicito, los alabo, dice la Reina Valera. Los alabo porque han puesto en práctica esto y esto. Ahí vamos bien. Pero al anunciaros esto, dice el versículo 17, estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto, no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, hermano, qué triste es, ¿verdad?, que nos congreguemos para lo peor. ¿Y qué podría ser lo peor, hermano? Voy a ir a ver si es hermano, a ver si es cierto. No, qué bárbaro, si es sinvergüenza, si ahí estaba sentado en la primera fila. Para lo peor nos congregamos. Para venir, hermano, a ver la paja en el ojo de nuestros hermanos. Yo, hermano, por muchos años caí en una religiosidad, ¿verdad?, tan grande, tan afectada, que no me permitía a mí disfrutar el verdadero evangelio del Señor. Y gracias a Dios, hermano, eso hace muchos años lo fui dejando, y le voy a ser sincero, y algunos me van a entender esto: ser padre me ayudó mucho. El ir viendo a mi hija crecer, ¿verdad?, el ver a mi hija como una adolescente, me ayudó a no ser tan clavado, hermano. Porque yo era súper clavado, ¿verdad?, con muchas cosas. Con la música, con la forma de vestir, con cómo debe entrar uno al templo. Y en esencia no es malo. Porque qué bonito, ¿verdad?, es que todos decidiéramos venir a la iglesia con nuestra mejor ropa. El pastor general, el hermano Toby, por años lo decía, ¿verdad?, que le gustaba que la gente fuera bien formal a sus cultos. De hecho, él cuenta en una ocasión donde su hijo menor lo habían en chores, dice, en la iglesia. Y entonces dice que él predicó, dice, pero que él arañaba el púlpito. Y de entonces, ya cuando llegaron a la casa, le dijo a su hijo: pasa para el cuarto, y le dijo, te acostás ahí en la cama y bajate ese chor, le dijo, y le metió un par de cinchazos. Esa predicación está grabada, hermano, no estoy hablando cosas inventadas. Y entiendo, ¿verdad?, el deseo del pastor general de que uno ande formalito. Ahora, usted y yo entendemos, hermano, que lo más importante para el Señor es el corazón, ¿verdad? Ni la marca de la ropa, ni lo largo de nuestro vestido, ni el saco, ¿verdad?, nos hace más espirituales, para nada. Aparentamos, eso sí, ¿verdad? Porque usted, cuando me ve así, no tiene idea de lo truán que soy. Estamos aprendiendo. Si me viera ya con otro tipo de vestimenta, probablemente, ¿verdad?, usted ahí ya empezaría a decir: no, a mí no me la hace. Y el apóstol San Pablo, hermano, cuando ve que la cena del Señor se había vuelto un desorden, decía: ustedes no han entendido a discernir que esto es el cuerpo y la sangre de Cristo. Amado hermano, dicho sea de paso, cuando usted recibe esa copita en sus manos, ese trocito de galletita que usted recibe, y que se nos dé el tiempo para ponernos a cuentas con Dios, hagámoslo, hermano, hagámoslo.
Miren, no es malo sentirse uno mal, ¿verdad? Sentirse uno ruin, no es malo. Porque el acusador va a estar siempre ahí, ¿verdad? Susurrando. Pero yo le digo al diablo, no tenés necesidad de estarme acusando si yo ya sé lo que soy. Pero qué bueno que Dios lo sabe también. Y como se nos predicaba hoy en la mañana, ¿verdad? El ejemplo que ponía el pastor de ese hermano que le decían, escondete del pastor para fumar, que no te vean. No, si de todas maneras es una lucha que tengo. Y si Dios ya sabe, dice, ¿por qué me le voy a andar escondiendo al pastor? De tal manera, mi hermano, que cuando yo estoy ahí, ¿verdad? Y el diablo va susurrándole a uno todos sus pecados, las cosas más oscuras, más tétricas. Hay un famoso escritor, ¿verdad? Psicólogo, Carl Jung, que dice que todos los seres humanos tenemos una sombra y que esa sombra refleja todo lo peor que hay en nosotros. Se lo pongo de otra manera. El pastor siempre nos dice, ¿verdad? Tal vez nos portamos bien, pero lo que andamos en la mente, si lo lleváramos a cabo, la mayoría de nosotros estaríamos vistiendo una camiseta blanca y un chorcito blanco. Y unos crocs, sí. Todavía no han entendido los hermanos. Pongamos el video. Algunos pensando en un equipo de fútbol. No, hubiera dicho tacos, pero no dije tacos. Y resulta, hermano, que, claro, ¿verdad? Cuando estoy yo ahí frente a esa copita, frente a esa galletita, y se me dice, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Pero esta copa también representa el nuevo pacto en mi sangre. Y yo digo, ciertamente, Cristo murió por alguien tan ruin como yo. ¿Cree que me queda tiempo estar pensando en todos los pecados de todos los demás que me rodean? Y ciertamente a la par tengo unos un poco peorcitos que yo. Eso sí, tengo que reconocerlo. Nadie dice amén, ¿verdad? Porque están pensando quién podrá ser. Pero la verdad, hermano, es que suficiente tenemos con nosotros. Y cuando mi hija iba creciendo y estaba en esa etapa de adolescencia, me ayudó a mí, hermano, a botar un montón de estigmas, ¿verdad? Porque yo dije, ¿y cómo voy a querer que mi hija llegue todos los días, ¿verdad? Con un vestidito hasta abajo y que se vista de cierta forma y se peina de cierta forma. Entonces, sí, es una joven. Y tuve que aprender a dejar esas cosas. Y hermano, créame que fue muy gratificante para mi alma y para mi espíritu el entender que en vez de estar criticando a los demás y viendo la paja, ¿verdad? Hasta buscándole, porque si no le hallo, trato de buscarla, ahí está la pajita en el ojo. No, hombre, si la gran viga que ando yo es suficiente, eso me debería de ocupar todo mi tiempo. Entonces el apóstol San Pablo, hermano, les dice estas palabras. No se congregan para lo mejor, para decir, ¿verdad? Hay Santa Cena. ¿Y cómo estuvo en la mañana? ¿Dieron Santa Cena? Sí. Ay, no pude ir, pero en la tarde sí voy a ir. Es cierto, ya vi la publicación en Facebook. Dice que hoy hay Santa Cena, voy a ir. Esa expectativa, hermano, de la que se nos ha hablado en esta iglesia. Así deberíamos de venir nosotros a recibir la palabra. Y el apóstol San Pablo, hermano, molesto, ¿verdad?, con la forma en que estaban llevando a cabo la cena del Señor, dice en el versículo 18, pues en primer lugar, dice, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y fíjese, hermano, que todo lo que el apóstol San Pablo sabía era porque le habían contado, era porque ya le habían hecho saber a él. Entonces, hermano, dice el apóstol San Pablo, oigo, o sea, me han dicho, o sea, tengo la noción de que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y muchas veces, hermano, no solamente para tomar la cena del Señor, estamos en división con algún hermano, ¿verdad? Deberíamos de aprovechar ese momento. Fíjense, sería muy evidente que usted ahí con su copita y con su pancito, ¿verdad?, se moviera hasta el asiento donde está el hermano, o lo va a buscar allá al ministerio que desempeña. Pero ahí donde está usted en ese espacio, ocupe ese tiempo para decir, Señor, primeramente me pongo a cuenta contigo. Y con el hermano con el que tengo este enojo, este pleito, esta división, este enojo, me voy a poner a cuentas también. Y tomamos la Santa Cena. Y no es mágico, hermano, pero no deberíamos de perderle la solemnidad que ese momento merece.
No deberíamos de perder, hermano, lo espiritual que hay detrás de comer un pedacito de galleta y tomarnos esa pequeña copa que, como ya dijimos, es un juguito de uvas. No deberíamos, hermano, perder la importancia y la relevancia que tiene para nosotros como pueblo de Dios recordar y conmemorar la cena del Señor. Pero también, hermano, deberíamos recordar que en la iglesia no deberíamos de venir para eso. El apóstol San Pablo lo dice, ¿verdad? Oigo que hay divisiones entre vosotros y qué bonito sería que cuando el apóstol San Pablo le dijeron, fíjate que los de Corintios y no andan peleando entre ellos mismos, pues sería bonito, ¿verdad? Que el apóstol San Pablo dijera, no creo, si esos son calidad. Pero no, dice el apóstol San Pablo, en parte lo creo. Qué bonito, ¿verdad? Y hermanos, que cuando a usted le dicen, fíjate que fulanito de tal, esto, y uno dice, no lo creo, el hermano no es así, yo lo conozco. Qué bonito es dar buenas referencias de alguien, pero el apóstol San Pablo dice, en parte sí lo creo. ¿Por qué? Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Como le decía hace unos minutos atrás, hermano, cuando uno tiene un pleito, ¿verdad? Cuando uno tiene una situación ahí complicada con algún hermano, yo le pregunto, ¿de verdad vale la pena que siga enojado con su hermano, con su amigo, con su familiar toda la vida? No, hermano, pídanse perdón, hombre. Aunque usted sea el que tiene la razón, aquí dice, el apóstol Pablo dice, aquí se va a saber quiénes son aprobados, quiénes son los que ya aprendieron un poquito más. ¿Quiénes son los que ya dimos un peldaño más, verdad, en este crecimiento espiritual? Y usted dice, ¿y de qué me sirve pelear con mi hermano? Ya no lo voy a convencer, ya no lo voy a sacar de ahí, él está convencido, está bueno, hermano, mire, dejemos eso así si quiere, borrón y cuenta nueva, volvamos a empezar, hombre. Yo a usted lo quiero, fíjese. Las hermanas, ¿verdad? Yo a usted la quiero, hermana, y vamos a dejar tantos años de amistad y de ser hermanas en Cristo por un problemita. Qué lindo sería, hermano, que resolviéramos nuestros problemas de esa manera. Versículo 20 dice, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque comer cada uno, dice, se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22, ¿pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El apóstol San Pablo, hermano, le está diciendo a la gente, ¿verdad? Miren, hombre, hagan una cosa. Y de verdad la gran gana de venir a comer aquí. Si ustedes tienen casa. ¿Ha visto usted, hermano, que a veces el ser humano es así, ¿verdad? Si están regalando algo, yo quiero. Pero hermano, pero usted ya tiene, pero yo quiero. Y suelo poner este ejemplo, hermano, porque mi papá era un hombre bien tremendo. Y entonces, hijo de tigre, por ahí dicen, ¿verdad? Fíjate mi papá cuando fue el terremoto del 86, hermano. Todas las casitas de nuestros vecinos se cayeron, unas todas dañadas, unas todas destartaladas. Y bendito Dios, nuestra casita, que mi papá había hecho con sus propias manos, con ayuda de unos amigos, intacta. Y mi papá se jactaba de decir, es que fíjense que esta casa cuando la hicimos, decía mi papá, andábamos bien bolos, dice. Y entonces ya le habíamos echado cemento y decía, y echaron cemento, echémosle más, dice. Entonces quedó bien maciza, dice. Pero fíjese que cuando fue el terremoto del 86 y trajeron unas ayudas, hermano, allá íbamos todos, mire, y me cambió el nombre mi papá y me dijo, no, así que somos familia, mijo. O sea, ustedes van a pedir láminas, ustedes van a pedir aquí unos cuartones, y todos pidiendo. Y la casa es nosotros buena. Pero hicimos una galerona, hermano, para el lavadero y para el patio, calidad. Y el apóstol San Pablo decía, hermano, que no tienen casa ustedes. Coman en la casa, hombre. Vengan aquí ya medio llenito a compartir algo nada más. Fíjense que pocas veces pongo ejemplos como este, hermano, pero se lo voy a poner porque hay hermanos que me dicen, hermano, a usted cuesta llevarlo a comer a algún lugar porque usted nunca haya que comer. Por si no me entienden la referencia, es porque desde hace algunos años, por decisión personal, ningún médico me ha obligado, ni mucho menos una cuestión religiosa, una decisión personal, soy vegetariano. Yo le salgo barato. Usted me lleva a su casa y me pone un sopón de frijoles, yo soy feliz. Me pone flor de isote, yo soy feliz. O sea, yo le salgo barato, hermano. Entonces,
Me dice el hermano, pues sí, no hay, porque para agradarlo, hermano, y llevarlo a un lugar bueno, hermano, a mí lo que me agrada es su amistad. A mí lo que me agrada es su compañía. A mí lo que me agrada es la plática que vamos a tener. Entonces yo me tomo una gaseosita, un jugo, un fresco, lo que sea, y yo estoy feliz. Más que la comida que vamos a comer. Y el apóstol San Pablo les dice, hagan una cosa, coman en su casa, y ya cuando lleguen ahí, ¿verdad?, agarren ahí un poquito de vino, ¿verdad? Y estén platicando con los hermanos, porque sabe una cosa, hermano, en inglés, no voy a mencionar la palabra en inglés, ¿verdad? Porque aquí está el hermano Esai y el hermano Luis Varela. Antes bien galán, porque yo decía, así se dice en inglés, hermano, les decía, ustedes me creían, pero hoy no, hay profesores aquí. Pero fíjense que en inglés, hermano, el tiempo de la Santa Cena se traduce como comunión. ¿Sí? Va. Él me da 8.5 y aquel dice que sí. Va. La comunión. That's right. Va. Imagínense qué bonito, hermano. Vamos al tiempo de la comunión. El tiempo de la Santa Cena. El tiempo por el cual usted estuvo esperando un mes. El tiempo por el cual usted dice, qué bonito, mañana hay Santa Cena, mañana vámonos temprano, por favor, cipotes, mañana hay Santa Cena, vamos. Y que el que está aquí, ¿verdad?, sentado y dice, mire, yo he oído que para recibir la Santa Cena hay que bautizarse. Pastor, ¿cuándo hay bautismo? Porque yo ya no me quiero estar perdiendo este tiempo, porque quiero tener comunión, primeramente con mis hermanos. Porque este tiempo de la comunión me recuerda que yo soy un necesitado de Dios, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y que yo ofendo muchas veces. Dice la palabra de Dios que en las muchas palabras no falta el pecado. Que nosotros ofendemos muchas veces, aún sin querer. Así lo dice la palabra del Señor. Y ese tiempo de la Santa Cena me hace estar más en paz. Me hace, ¿verdad?, sentirme por un momento, lo voy a decir así, aunque no debería ser, pero me siento como más espiritual, ¿verdad? Y tengo ese impulso de llegar a la persona y decirle, hermano, perdóneme, hombre. Vaya, ¿y para qué vamos a empezar a buscar? Es que usted me dice esto. No, pero vos no me dijiste esto. ¿Para qué me dijiste esto? No, hermano, ¿qué le parece si ahí muere? Fíjese que a veces, perdone esto, hermano, porque esto es biológico, esto es psicológico, y el cerebro humano, hay cerebro masculino y cerebro femenino, y aunque les duele a estos colectivos políticos que hablan, ¿verdad?, de movimientos LGTBI, los test que pasamos psicológicos, hay uno que es para hombre y hay uno que es para mujer, porque pensamos diferente, aunque les duela. Entonces, hermano, entre hombres, vi que a veces, si cometemos un error, ¿verdad?, yo le puedo decir a mi hermano Luis Varela, hermano Luis, acérquese para que nos vea en la pantalla. Ven, tenemos un problema con mi hermano Luis Varela, ¿verdad? Y yo sé que yo la regué, ¿verdad? Entonces pego y le, hey, mi hermano, hey, ay, perdone, ¿qué me diría usted? Hey, no hay nada. No hay nada. Gracias, mi hermano. Ese es el cerebro masculino. La chocamos y ya estuvo. Y de plano ya no hay nada. Y las hermanitas, ¿verdad? ¡Ay! Se abrazan, empiezan a llorar, hermano. Pero qué lindo, hágalo. Hágalo. Hágalo hoy que salgamos de este culto. Busque a esa persona, ¿verdad? Primero Dios que haya refrigerio, ¿hay refrigerio? Aprovecha el tiempo del refrigerio y diga, ay, hasta la hermana le voy a caer, vea. Y hermana, si a usted no le dan ganas de llorar, pero viera qué buena estrategia, usted de que la vea, hágale. Y le pide perdón. Termino con esto, mi hermano. El apóstol San Pablo reconoce que los corintios hay cosas en que van bien, pero hay otras cositas que necesitan mejorar. Yo tomo esto para mí, mi hermano. ¿Sabe qué le puedo decir a la mayoría de los que estamos acá, que los conozco? Hey, en esto va bien, en esto va bien, en esto va bien. Hey, en esto te hace falta un poquito, mi hermano. Aquí necesitas mejorar. Pudiera ser tu carácter, tu temperamento, tu forma de tratar a los demás, tu forma de tratar a tus hijos, tu forma de tratar a tu hija. No sé, usted sabe. Pero que Dios nos diga, ¿verdad? En esto estás bien, te felicito. Ahí vamos. Pero en esto, aquí sí no. Aquí necesitas cambiar. Cada uno toma, hermano, lo que le conviene. Oremos al Señor.